pero hay tipos de acoso horizontal entre trabajadores. Si uno aclara, oscurece, si uno revisa las estadísticas, el principal tipo de acoso es entre trabajadores. Eso es penoso porque uno no esperaría que en una relación de compañerismo en la que uno aspira a que haya solidaridad, respeto, pues al menos deferencia, se presente tanto el acoso, y lamentablemente el acoso en su mayor medida se presenta entre trabajadores. Ni siquiera el bossing, que es el acoso famoso del jefe o el superior jerárquico a los trabajadores que tiene a cargo, eso es una vergüenza, pero lamentablemente funciona así. E incluso hay acoso horizontal, ascendente de los trabajadores al superior, ¿sí? Porque entonces a mí me nombran muy joven en una entidad pública en la que la gente tiene como experiencia 20 y 30 años, pues me van a odiar, porque yo estoy llegando hoy y hay gente que lleva 20 años ahí esperando el turno, llego yo a ver en cuál va a ser la respuesta. Entonces también hay acoso ascendente. Luego es un fenómeno del mundo laboral no exclusivo al bossing. Lo que quiero transmitir, bossing es el del jefe o el superior jerárquico a las personas que tiene a su cargo, ¿vale? Quiero que eso quede muy claro y que hay distintos tipos y distintos niveles descendentes, horizontales y ascendentes en la ley de acoso. La ley 1010 es el sistema de regulación del acoso laboral. Las dos resoluciones que están ahí, 652 y 356, son las que regulan el comité de convivencia, sobre el que vamos a hablar ahorita. Y este año, la doctora Mary seguramente va a profundizar mucho más en eso que yo, está el convenio 190 y la recomendación 206 de la OIT, que nuevamente, entonces la OIT cumple 100 años, ¿y cuál es el convenio que profiere este año, que es un año tan importante? El convenio sobre violencia y acoso en el trabajo. Eso no es un tema menor. Uno debe entender que esto es un tema de un fenómeno global, porque para que la OIT se ocupe de esto es porque está pasando y porque hay necesidad de intervención. Ahora, que la OIT profiera un convenio significa que no va a haber más acoso, pues nuevamente tampoco. Significa que hay un sistema de regulación al que uno puede acudir como parámetro internacional para tratar de afianzar un poco más los sistemas de corrección cuando son necesarios. Pero no vamos a decir mentiras, no es que porque la OIT profiera un convenio, que es muy importante, por supuesto, y es muy relevante para los abogados, significa que desaparezca el acoso laboral en el mundo. Significa que hay un sistema de regulación y significa que es tan complejo el tema que amerita un convenio de la OIT, ¿vale? Entonces, ¿de qué se trata esto? De adoptar, esto es muy importante, medidas preventivas, correctivas y sancionatorias del acoso. Luego la ley tiene dos dimensiones, una dimensión preventiva y una dimensión sancionatoria, que para los abogados genera un millón de inquietudes, que es las que voy a pintar ahorita, más adelante en la presentación, porque no se ha entendido muy bien la diferencia entre el sistema preventivo y el sistema sancionatorio. No se ha entendido muy bien el papel del ministerio, el papel de los comités y el papel del juez en este tema de corrección del acoso, que lamentablemente pues ha derivado en que esas situaciones no tengan sistemas de corrección efectivos. Ha generado en mayor impunidad, en mayores situaciones de acoso, incluso herramientas que permiten que haya abuso del poder patronal. Todo esto se reduce a eso. Al final de todo lo que nosotros damos en la Facultad de Derecho y el esfuerzo que hacemos, ¿cuál es? Pues que el derecho es una técnica de limitación del poder público, que uno lo piensa, bueno, ¿cómo nació el derecho? Pues obviamente el gobernante, por príncipe, gobernante que sea, se somete a la ley, ¿cierto? Pero en el sector privado también hay un poder, y es el poder patronal, que tiene que estar limitado, y para eso es el derecho del trabajo al final. Es una limitación del poder patronal, no es absolutamente ilimitado, sino que tiene una técnica de regulación que es el derecho al trabajo. Por eso es que se explica la existencia del derecho al trabajo. Sin derecho al trabajo, pues tenemos en esclavitud, ¿cierto? Que haya propuestas de volver y tal, es un problema distinto. Pero lo que hoy ocurre en el mundo, al menos jurídico, es que hay una limitación del poder patronal. Y esta ley o el mundo del acoso laboral es justamente eso, cómo limitamos el poder patronal de dirección y de dar instrucciones. Entonces, esa es muy importante la primera parte de la ley, porque define el enfoque de qué es lo que se quiere con esta ley. ¿Sí? Sí. Esto es muy importante porque este señor no es un abogado, este es un psicólogo. Entonces, que el acoso laboral se trate en la Facultad de Derecho, sí, pero tiene que estar también en la Facultad de Psicología y en la Facultad de Medicina por Psiquiatría. Entonces, este es Hans Lehmann, es el famoso libro sobre mobbing o acoso laboral, ¿sí? Porque está, sí, que justamente, antes, que justamente, pues, no digo que inició, pero pues es el referente más importante fundacional del mundo del mobbing, del mundo del acoso laboral. No es un abogado, no viene por la técnica jurídica, sino por la psicología, de qué pasa por la cabeza de alguien que dedica teóricamente 8 horas de su vida todos los días cuando está despierto, que sabemos que es más, está despierto, ¿qué será? 12, 13 horas,
y que a uno 10 horas le den y le den y le den y le den y le den, pues es aterrador, ¿cierto? Dicho aquí en el aula de clase y en el auditorio, pues es muy fácil, pero cuando uno está allí y le dan y le dan y le dan y le dan, pues eso genera una afectación psicológica que genera una expresión científica del mundo de la psicología, no del mundo del derecho. El mundo del derecho recibe esto y lo regula a través de leyes. A ver, si yo todavía le he dicho a la secretaria, mi amor, pásame los libros, ¿qué tal? ¿Sale la ley? No, pues mi amor, acoso. Llevo 25 años diciéndole así. Pues los trabajadores que están en el interior de la empresa saben que es una práctica común y ellos pueden ayudar a solucionar el tema, ¿vale? Para el juez en un edificio en el centro de Bogotá es muy difícil saber si eso es... O si yo hablo de una forma determinada, digamos con este lenguaje en una mina, pues no me van a poner atención, yo tengo que hablar más fuerte, eso lo sabe la lógica empresarial, la lógica organizacional, por eso es que se inventaron eso teóricamente. Esa es como la explicación, está 652 y 356 para el que quiera ver el profundizar en eso. Pero lo que tiene que quedar muy claro es que el comité no es judicial, el comité no, a mí me tocó un caso y entonces lo llevaron y contrataron una oficina de abogados. Va a cobrar, es que mis colegas son complicados. Hicieron una sentencia y la mandaron. El comité no hace sentencias, el comité busca escenarios de acercamiento, de oigan, somos compañeros, aquí todavía hemos hablado así, ta. En el momento en el que el comité no encuentra esas salidas, tiene que hacer un acta y en el sector público mandarlo a la Procuraduría, sector privado a la alta dirección de la empresa, dice la resolución. En el momento en el que el comité falla, pues carece de jurisdicción, no tiene poder de decisión. Está usurpando el poder de un juez. El comité no puede decir yo soy el bueno y ella es la mala, o ella es la mala y yo soy lo que sea. No lo puede decir el comité. El comité puede hacer un ejercicio de acercamiento para solucionar la problemática. Punto. Es para eso que existe el comité. ¿Cómo limitar el poder patronal cuando el empleador está involucrado? Este es el gran problema para mi gusto y lo que me ha tocado a mí en la experiencia profesional. ¿Qué hacemos cuando es el jefe el acosador? Y llega el comité de convivencia y son 3 tipos que están pendientes del ascenso y yo soy el gerente. Y los otros 3 los designé yo. Si el tipo es inteligente, lo que pasa es que no falta el que sabemos, ¿no? Si el tipo es inteligente, le dice, pues hagan la audiencia, terminen, la pasen a la alta dirección, que además son los amigos míos, y ya, se hizo, ¿me entienden? Entonces es muy difícil que este comité funcione cuando está el empleador involucrado. Yo, y se lo he dicho a la comisión ejecutiva, eso hay que corregirlo. No puede ser que cuando es el gerente o lo que sea, o como lo quieran llamar, el superior jerárquico, el que está involucrado en la querella por acoso, el comité tiene que tener suficiente autonomía para que eso funcione. Tiene que haber una forma de extrapolarlo, porque si yo lo dejo en el ámbito empresarial, pues este tipo los va a llamar a los 3, oye Pachito, acuérdate que mañana es el ascenso. Y ya con esa frase, él sabe qué tiene que hacer en el comité. Agotamiento emocional, despersonalización, baja realización personal, es eso, es el derivado del acoso laboral. Pero vuelvo al punto, si alguien está en burnout después del acoso, y yo digo que hubo acoso inicialmente, y pido por esa vía indemnización plena, que es la que realmente repara, y acumulé indebidamente pretensiones, me enredé. Me toca decir, no, es el burnout y no nombrar la palabra acoso porque ya me van a oponer que eso es por un procedimiento especial. Se enreda el tema. ¿Por qué? Por ponernos a legislar con procedimientos especiales que limitan el acceso a tutela e incluso a procesos ordinarios laborales que yo creo que merecen al menos cirugía. Un ejemplo colombiano de qué es el acoso laboral. Yo creo que Betty la Fea, además de ser patrimonio nacional por todo lo que implica esa telenovela, nos da un cuadro que si uno lo mira con una visión laboral, es todas las formas de acoso laboral descritas en una telenovela. ¿Sí? Y entonces cuando uno es laboralista ya pues como ve sus temas hasta la noche que está viendo la novela con la mamá, ahí ustedes van a encontrar que el galán colombiano de todos los años 90 era el puro y típico acosador laboral. Tenemos, por ejemplo, la película de En Tierra de Hombres, la traduce, que se las recomiendo. Un laboralista debería ver esta película o alguien que trabaje en psicología. Es una historia de la vida real de una mujer, en este caso, no me acuerdo cómo se llama la actriz, que Charlize Theron, que llega a trabajar a una mina, que es un ambiente típicamente masculinizado, y ella como mujer es objeto de acoso laboral por llegar a un ambiente masculinizado. Entonces nos da un ejemplo también de lo que vamos a mencionar más adelante, y es cuáles son los principales sujetos, o en este caso sujetas, víctimas del acoso laboral. Y tenemos en la mitad las imágenes que ven, son de un caso muy conocido este año principalmente. Es el caso de France Telecom, la empresa de telecomunicaciones de Francia, donde se está judicializando por el suicidio de más de 35 trabajadores que fueron víctimas de acoso laboral en Francia.
bueno, por ahora se están judicializando 35, pero la organización sindical dice que son más de 70 trabajadores que fueron inducidos al suicidio por acoso laboral. En ese caso, no, eso fue en Francia, no fue en Colombia, pero la empresa Telecom se iba a privatizar, se iba a vender, y hay la orden de límpieme la empresa, necesito que salga de gente para poderla vender al precio que lo necesito. Francia, eso no se copia aquí, en este país. Entonces, efectivamente, hay pruebas en el proceso que dicen que los directivos de la empresa dijeron: nosotros vamos a salir de esos trabajadores, sea por la puerta o sea por la ventana. Y efectivamente, y los casos de suicidio en este caso son determinantes. O sea, un trabajador se pone la camiseta de la empresa y se ahorca con el cable de teléfono de la empresa de telecomunicaciones. Otro se inmola al frente de una sede de la empresa. Se botan de puentes, ¿sí? O sea, son inducciones al suicidio en un contexto de acoso laboral. También son objeto de violencia trabajadores que están en la informalidad, que no tienen una relación formal de trabajo, y trabajadores y trabajadoras migrantes. O sea, la mayoría de si comparan trabajadores con una relación formal de trabajo, trabajadores que se encuentran en la informalidad, pues los segundos son más propensos a ser víctimas de acoso o violencia en el lugar de trabajo. El acoso y la violencia implican costos también para las empresas. Esta visión es importante darla, aparte de la afectación personal, familiar que hay con el acoso y la violencia en el trabajo, hay una afectación a las empresas. Hay estudios que han medido cómo las empresas pierden, por ejemplo, en el tema de ausentismo, se aumenta el ausentismo laboral, se aumenta la accidentabilidad laboral. O sea, si es un trabajador que está estresado, que está sufriendo, que está deprimido, es más propenso a sufrir un accidente de trabajo, obviamente una enfermedad laboral, ya Iván mencionó algunas. Las empresas tienen costos, por ejemplo, porque estos trabajadores usualmente son trabajadores que van a dejar su trabajo, entonces hay una alta rotación de personal, y la rotación de personal es muy costosa para las empresas porque tienen que incurrir en costos de nuevamente selección, readiestramiento, etcétera, etcétera. Entonces hay que venderles un poco la idea a las empresas que, además del acto altruista que tienen que hacer y de cumplir la ley, pues es un hecho que económicamente los está afectando y pues a ellos les interesa sus ganancias. Entonces hay que mostrarles que también hay una afectación económica para la productividad de la empresa con el acoso laboral. Acoso a trabajadores asalariados o no, esto es un tema muy importante que creo que para mi gusto es el principal, bueno, uno de los principales aportes del convenio 190, y es que usualmente las legislaciones sobre acoso laboral se limitan a relaciones típicas de trabajo. O sea, trabajo asalariado dependiente, lo que en Colombia ya llamaríamos un contrato de trabajo en los términos del Código Sustantivo del Trabajo. Cuando la idea, ya sea lo que tenemos que avanzar, es que las relaciones de trabajo son mucho más que el trabajo subordinado y que el trabajo asalariado. Hablemos de los trabajadores precarios o el precariado, estos compañeros de Uber, de Rappi, de plataformas, o las que la OIT llama formas atípicas de empleo, que en la vida real son formas precarias de empleo. Entonces tenemos a las personas que están mediante un contrato de prestación de servicios, o que están en relaciones triangulares de trabajo, los llamados tercerizados, o las personas que están con los contratos 0 horas, o que acá tendremos pronto muchos con trabajadores por horas. Entonces ellos usualmente, como no tienen una relación de trabajo dependiente asalariado, quedan excluidos del ámbito de aplicación de las legislaciones sobre violencia y acoso. En muchas leyes, digamos, está siempre la discusión de si el acoso sexual debe considerarse como acoso laboral o no. Ya Iván planteaba la discusión, y depende del país que lo esté reglando. Hay casos en los que efectivamente pues el acoso sexual puede ser una conducta tipificada como delito y corresponder, por tanto, al derecho penal, pero si ocurre en el ámbito de trabajo, ¿qué pasa? Cambia un poco la conducta y cambia el tratamiento que se le debe dar, o puede ser objeto de sanción en las dos ramas, digamos. Deberíamos estar negociando protocolos de prevención. Deberían las organizaciones sindicales, y nosotros siempre lo recomendamos, ser las que participen en los comités de convivencia en representación de los trabajadores, ¿sí? Y trabajadoras. Iván mencionaba algunos de los inconvenientes del comité de convivencia, que está en la ley 1010, que no ha funcionado muy bien, también porque los representantes de los trabajadores son subordinados y no tienen cómo enfrentar este tipo de casos, o no tienen una total autonomía para tratarlo. Pero si es un dirigente sindical que tiene fuero sindical, pues para eso es el fuero.
para ponerlo a servicio de la defensa de los derechos de sus compañeros y compañeras en la empresa. El dirigente sindical está llamado también a ser quien asesore, quien promueva estos derechos, quien capacite a sus compañeros y compañeras. Digamos que en teoría la organización sindical no debería nacer para eso, sino para mejorar los derechos, para ampliar los estándares, pero en la vida real son los defensores de los derechos laborales, son el abogado, el psicólogo, el cura de los demás trabajadores y de los afiliados a la organización sindical. Deberían, por ejemplo, hay casos, hay experiencias también en otros países de que se vuelven vigías de la defensa. Entonces, por ejemplo, se elige una persona dentro de la organización sindical que va a ser la encargada de tramitar estos casos de acoso, de violencia, una compañera que se especialice en el tema y que todas las personas en el ámbito de la empresa o el lugar de trabajo sepan que la compañera sabe del tema de acoso y violencia, sabe cómo tratarlo, sabe cuáles son los procedimientos. Se crean líneas, por ejemplo, llamadas o un chat donde con reserva de la identidad de las personas se puede denunciar quién está siendo víctima de acoso y pues se le puede ayudar. Y bueno, hay varias sugerencias y lo último que mencionaríamos al respecto, porque creo que ya voy en el límite de tiempo, es que es muy importante, ya Iván lo mencionó, pero creo que esto hay que alegarlo como un triunfo del movimiento sindical en todo el mundo, y fue la adopción del convenio 190 de la OIT. Desde el año 2011 la OIT no había vuelto a adoptar ningún convenio internacional del trabajo. Hay que decirlo, los empleadores del mundo organizados que tienen una representación en la OIT no quieren que se vuelvan a expedir normas internacionales del trabajo, y si se vuelven a expedir no quieren que sean normas duras, lo que llamamos los abogados normas duras o tratados. Las últimas normas que se han expedido son normas blandas, como declaraciones que no obligan a nadie, que ningún país va a ratificar, no son objeto de ratificación. Pues este año por fin, y para inaugurar o para empezar el segundo centenario de la OIT, la primera norma que se expide es sobre violencia y acoso en el lugar de trabajo, eliminación de violencia y acoso en el lugar de trabajo. Es una norma internacional objeto de ratificación, hay que celebrar, y les cuento que ya Uruguay ratificó el convenio 190, creo que es el primer país que ratifica ese convenio. Uruguay es un ejemplo en muchos temas. Ya analizando la ley 1010, si bien, como decía el propio Iván de Daniel, hay como diferentes posiciones, primero vamos a ver cómo en el artículo primero la ley es bastante loable, tiene unos bienes jurídicos que quiere tutelar bastante importantes, y finalmente lo que quiere, el objeto de la ley según se define es, lo que quiere es prevenir, corregir, sancionar todo tipo de ultraje, de vulneración a la dignidad humana, ¿sí? Y en ese sentido protege pues distintos bienes jurídicos que se encuentran relacionados y que siguen girando en torno a la dignidad humana, que no se cosifique a la persona, al trabajador, en virtud de los deseos de un superior, un subordinado y demás. Y recordamos también, para hablar de la dignidad humana y ver cómo se supondría que la ley debería centrarse en la protección de este derecho, pues hablamos haciendo referencia a esa sentencia de la Corte Constitucional, que el Estado, al hablar de dignidad humana, se compromete a través de sus políticas públicas y de su legislación a garantizar que podamos vivir y tener un proyecto de vida con autonomía, vivir como se quiere, tener todas las garantías, todos los elementos materiales para poder vivir bien, ¿sí? Y también brindarnos todas las garantías para vivir sin humillaciones. Se supone que la ley tiene como objeto y su finalidad es buscar prevenir todo tipo de acto que en el mundo laboral pueda vulnerar ese derecho. En ese sentido, ya en el artículo segundo de la misma ley 1010 vemos dos modalidades donde consideramos que podría estar el tema del acoso sexual inscrito, o por lo menos podrían generarse dudas sobre bueno, si está allí la conducta. ¿Por qué? Porque al hablar de la modalidad de acoso laboral que se llama maltrato laboral, podemos hablar de todo acto de violencia contra la libertad física o la libertad sexual de un trabajador al interior del ámbito laboral. Y la discriminación laboral es otra modalidad de acoso laboral que se puede generar por razones de género, ¿sí? Ya vamos a ver con algunas cifras que tenemos desde la Escuela Nacional Sindical en razón a derechos de petición que hemos enviado al Ministerio del Trabajo y a la Fiscalía, que las víctimas mayores, numéricamente hablando, de acoso laboral, las que más denuncian somos las mujeres. Y en ese sentido,
el acoso laboral, por supuesto, es discriminatorio. Pero en el artículo 3 tenemos una serie de conductas atenuantes, ¿sí? Atenuantes para todo tipo de acoso laboral, entonces podrían darnos lugar a pensar que pueden ser atenuantes frente a conductas de acoso sexual que afecten a las mujeres. Como conductas atenuantes podemos ver haber observado buena conducta anterior, ¿sí? Acosamos sexualmente, pero si somos buenos trabajadores, si el victimario es un buen trabajador, es chévere, podríamos decir que, o podría argumentar, bueno, aténueme la sanción, no es tan mala la situación. Obrar en estado de emoción o pasión excusable o temor intenso o en estado de ira e intenso dolor. Frente a este sí tenemos un parágrafo donde nos dice, bueno, este haber obrado en estado de emoción o pasión no constituye una conducta atenuante de acoso sexual o de todo tipo de acoso que vulnere la libertad sexual de las personas. Es el único atenuante que no se aplicaría si hay acoso sexual. Procurar después de realizada la conducta disminuir o anular las consecuencias de la conducta. Entonces ahí pensamos de qué forma se puede disminuir o atenuar una conducta de acoso sexual. ¿Sí? No debería existir ese artículo 3 cuando hay riesgo de que pueda aplicarse en casos de acoso sexual de acuerdo a cómo está consagrada la ley y que además, que es algo que exigiremos en las recomendaciones y que es bueno que quede en el documento que estamos recogiendo, y es que se establezcan también sistemas, procedimientos específicos que no revictimicen y puedan llevar a que las personas víctimas de acoso sexual en el lugar de trabajo, si quieren acudir a la ley 1010 y no a la vía penal, pues puedan tener un procedimiento discreto, secreto si se quiere, que pueda llevar a proteger, o por lo menos que se debata cuál sería una forma diferencial para garantizar los derechos en el marco de este procedimiento. Bueno,